Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando sobre este tema tan importante que es la relación entre Israel y los pueblos. Los pueblos, aquí entendemos las comunidades. Estamos entendiendo el grupo de otras personas a quienes se les lleva también el Evangelio. Y miramos nosotros la relación de Jesús con los paganos, la relación de Jesús con los otros pueblos. ¿Cómo se le presenta a Jesús? ¿Qué hizo Jesús en su relacionarse con las otras personas? De cierta manera, anteriormente en nuestro curso bíblico estamos hablando y muchas veces se pone en Jesús, dice, yo vine principalmente y solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido, para Israel como tal. Pero después vamos viendo también que es un Jesús que se va abriendo y va saliendo de los límites, incluso de la frontera de donde Él está viviendo. Se abre a las otras personas, se abre a los otros pueblos. Esto es importante que lo tengamos nosotros en consideración. Vamos a mirar entonces con respecto a la forma como se comportan también los otros pueblos con respecto a Jesús, si lo reciben o no lo reciben. Esto es también importante entenderlo, porque puede ser que uno siempre se empeñe, se abre, yo hago lo mío, quiero abrirme, predico, anuncio, pero no tengo respuesta, ¿verdad? No tengo respuesta a ese llamado a la conversión. En su comportamiento también los samaritanos sobrepasa Jesús las fronteras de Israel. Jesús entonces va mucho más allá de sus fronteras. Tras la conquista del reino que habíamos dicho, esto que habían perdido ya directamente tanto la sangre, la pureza en la sangre como en la fe. Ahora, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Geratzim. En este templo, ellos al construir y al poner su propio Dios, nos está diciendo que es esa mezcla ya de una religión pagana.
ellos se están desviando de cierta manera de lo que el Señor les está ofreciendo, ¿verdad? El Señor que les ofrece siempre su presencia, etcétera, pero con la influencia de las otras religiones, ahora ellos cambian a Dios, dejan a Dios y se ponen a servir a otros dioses, a otros Baales. Es interesante en Juan capítulo 4, cuando la samaritana está en diálogo con Jesús, él le dice que tiene varios esposos, ¿verdad? Varios maridos. Y ella se asusta, ¿verdad? ¿Y cómo tú sabes? Pero esos esposos nos están refiriendo a una forma como nosotros podemos pensar, el hombre que tengo aquí a mi lado, ¿verdad? Mi esposo, mi esposo. Directamente, esta es una forma simbólica que le está diciendo a Samaria que ellos iban detrás de otros dioses. Incluso la palabra Baal, Baal quiere decir Señor. Señor quiere decir Baal. Mi Señor. Es decir, mi esposo, mi dueño, Baal. Los Baales, o sea, los dioses, los Baales. Mis señores, mi Señor, mi Dios. Ustedes saben que ahora en Israel, hasta ahora, ¿verdad? La mujer le dice a su esposo, le dice Baal, Baalí, Baalí, mi esposo, Baalí. Es interesante, uno escucha eso y después lee en la Biblia y se da cuenta, aquí está, este es mi Señor, este es mi esposo, este es a quien yo me debo, Baal, Baalí. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Garitzim en el año 128 a.C. Estamos en el 128 a.C. Fue destruido por las tropas judías después, este monte Garitzim. Una irreductible hostilidad separaba a Jerusalén de Samaria. Por eso la gran hostilidad entre ellos, Samaria y los judíos, Judea. Para los judíos, los samaritanos eran igual que los paganos y no tenían trato con ellos, no tenían ningún trato. Miren un poco en el Evangelio, lo que tengan ahí su Biblia, miren San Juan, lo que yo les decía del capítulo 4, justamente cuando la samaritana está hablando con Jesús. En este momento podemos ver que ese trato es bastante tenso. En el 4, versículo 9, dice lo siguiente. La samaritana le respondió a Jesús, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? Y ahí viene entre paréntesis, te explica, los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Eso es como un paréntesis que nos da a entender esto que acabamos de leer, ¿verdad? De el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 24, 33. Después de la destrucción de Samaria, y Samaria que quedó prácticamente bajo los pueblos que eran traídos por el imperio asirio. Entonces ellos después se fueron mezclando con las mujeres, principalmente los hijos. Entonces ya no son puros, decíamos, de sangre y luego también de fe, porque comienzan a influenciar estas religiones. Llamar entonces a uno samaritano constituía un insulto. Tú eres un samaritano. San Juan mismo vuelve a utilizar esa expresión en el capítulo 8, versículo 48, cuando a Jesús le llaman de samaritano. A Jesús le llaman de samaritano. Miren lo que dice en el 48, 8:48. Los judíos le replicaron a Jesús, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. No tenemos razón en decir, de eres samaritano, de eres samaritano. Cuando nosotros tenemos algunas controversias, digamos, históricas o situaciones un poco difíciles con los demás, siempre después lo tildamos de esa persona que no nos gusta, ¿verdad? Que no es aceptada por nosotros. Bueno, ustedes pongan en nuestro contexto actual cuántas expresiones que nosotros tenemos y le decimos a las personas cuando no nos caen bien. Deco te fulano de tal, deco pean, deco amo, ¿verdad? Entonces, el mote. Entonces, llamar a uno samaritano constituía directamente un insulto. Era un insulto. Y a Jesús le están insultando. Le están diciendo, tenemos razón de que verdaderamente vos sos. ¿Qué es lo que vos sos? Debe ir samaritano, Señor. Debe ir samaritano. Eso le dicen a Jesús. En cierta ocasión,
una aldea samaritana se negó a recibir a Jesús. Se negó a recibir a Jesús y a sus discípulos que iban de camino hacia Jerusalén. Eso lo encontramos en Lucas, ¿verdad? Y como los discípulos pretendían invocar fuego del cielo contra esa aldea, Jesús se los prohibió. Miremos un poco, eso lo encontramos en Lucas 9, cuando ellos están yendo, dice, como para hacia Jerusalén. Dice lo siguiente en el capítulo 9 del versículo 51 en adelante. Dice, cuando estaba Jesús por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, aquí comienza toda una sección también del camino de Jesús hacia Jerusalén. Aquí Jesús va a comenzar a caminar y se va a dirigir hacia Jerusalén. Cuando estaba por cumplirse, dice, ese tiempo, se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. La pandemia no ha frenado el tráfico de personas, más activo que nunca en nuestros días. Rome Reports Premium organizó un encuentro Zoom con dos religiosas que están al frente de la batalla contra esta lacra. Se trata de Sor Gabriela Botani y Sor Annie Victory. Mostraron cómo el confinamiento ha provocado el aumento de la explotación sexual a través de Internet. Es una adicción, es un tema muy complicado porque no dan ninguna importancia a las personas que salen en esos vídeos. Los vemos como personas explotadas, pero no es fácil reconocer que son víctimas de tráfico de personas. Las víctimas son personas de clase social baja, vulnerables y ahora también presa fácil del coronavirus. En muchos casos su estatus hace que los miren como criminales y no como víctimas, por ejemplo, migrantes o prostitutas. Puesto que es difícil saber quién es víctima, la mejor herramienta es educar en prevención. Es necesario hablar más de esto porque hay que preparar a la gente a través de la educación. Cuanto menos hablemos, más ganan los traficantes o las organizaciones criminales. Las religiosas dicen que la educación para prevenir no solo debería centrarse en las nuevas generaciones, sino también en los juristas. Que cuando vemos que no se cumplen las leyes, podamos despedir a los legisladores que no hagan nada. Esto concienciaría a muchos de ellos. Estas religiosas son la prueba del compromiso de la Iglesia Católica contra la explotación. Ambas recomiendan que se sensibilice contra este problema en parroquias o colegios para proteger a los más vulnerables. Proponen organizar conferencias, momentos de oración por las víctimas, clases o colectas para ayudar a quienes trabajan contra este drama. Estas religiosas también se preparan para aprender a reconocer una víctima y ofrecerle ayuda para que recupere la normalidad en la sociedad y sin el miedo de perder la libertad de nuevo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo
con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. You are seen, you are known, you are loved and pursued, even on those days when it feels like there's no getting through. You are not abandoned, and His heart is for you. These moments were so intensely designed, even if you can't see it, you will in time. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for, just more hard work and persistence with no reward. The King of the world delights in your efforts. Facing pain in a trial you can't explain, praying to the good Lord, it'll go away. He's the one who's in control, who knows you'll be okay. 'Cause even in the wandering, He is working. He is for you. No, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. Carry you, He carried the cross. He will lift you from your feet. He breathed His last so you could leave your burdens in the past. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, no, nothing can stand against.
to the end. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estábamos diciendo de este pasaje de San Lucas, capítulo 9, del 51 en adelante, cómo se le presentan en cuanto a relación a los samaritanos con los judíos. Dice, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Nos indica entonces Jerusalén. Ese es el camino que va a hacer ahora Lucas. Recuerden que en Lucas, en este evangelio, nosotros vemos que Jesús va a Jerusalén una sola vez. El camino, el recorrido de Jesús comienza allá, en el norte, Cesarea de Filipo. Y desde ahí comienza a bajar. Y va sucediendo todo lo que sucede, hasta que llega a Jerusalén. Ahora nosotros nos estamos encontrando ya caminando, ya estamos bajando, estamos a la mitad, geográficamente hablando. Ya estamos cerca de Samaria, porque aquí dice que Jesús envió delante de ellos algunos mensajeros. Partieron y entraron en un pueblo de Samaria, quiere decir que ya estamos llegando hacia el centro de Israel, Samaria, para prepararle alojamiento, pero dice, no los recibieron porque se dirigía Jesús a Jerusalén. ¿Viste? La rivalidad. Moba beoina, no Jerusalén. ¿Vaya Jerusalén? No, entonces aquí no hay cabida. ¿Para qué salen a Jerusalén? No. Entonces una rivalidad tremenda entre los samaritanos y los judíos. Ahora, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Qué importante también aquí esta actitud, ¿verdad? Es la actitud de ¿quién? Es la actitud de Jesús aquí. En vez de dar una respuesta, dejando caer fuego, dice, fuego del cielo sobre estas personas, que los consuma, que los mate, porque estos son mis enemigos, no nos quieren recibir. No nos quieren recibir. ¿Qué manda? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Nosotros queríamos descansar aquí en el pueblo. Y entonces, aquí ellos reaccionan, ¿verdad? Santiago y Juan. Estos son luego los llamados hijos de Boanerges, ¿verdad? Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Hijos del trueno, baretesho. Reaccionan enseguida. Señor, quiere que dejemos caer fuego del cielo para consumirlos a esta gente tan mala que no nos quieren recibir. Pero miren la actitud de Jesús. La actitud de Jesús, silencio, se dio la vuelta. En vez de retarle a los samaritanos, les reta a ellos. Se dio la vuelta, les reta a ellos. Y después Jesús se da la vuelta y se va a otro pueblo. Es decir, Jesús tiene bien clara su misión. Jesús dice, bueno, y ellos querían colaborar con nosotros para que nosotros podamos descansar hoy, entrar un poco en este pueblo, descansar y luego seguir viajes. Pero nuestro objetivo no es aquí, Samaria. Nuestro objetivo no es en este pueblito de Samaria quedarnos eternamente y definitivamente. Nuestro objetivo es solamente pasar por este lugar. Estamos pasando por este lugar. Nosotros pedimos, pero como había entonces una gran rivalidad, y eso es lo que nos está queriendo mostrar aquí el autor sagrado, es que nosotros tenemos un objetivo mucho más importante. Entonces Jesús dice, yo no voy a estar perdiendo tiempo y desangrándome por esta situación. No me voy a desangrar yo aquí. Esto yo pienso que es lindo también que nosotros, queridos amigos, pensemos y repensemos continuamente en nuestra vida de sociedad, en nuestra vida de comunidad. Porque continuamente tenemos problemas o situaciones en que nosotros presentamos algo, ¿verdad? Tenemos proyectos, queremos hacer, queremos empeñarnos, pero nos damos cuenta que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Por qué? Y porque justamente encontramos trabas, encontramos dificultades, encontramos quienes nos ponen zancadilla, ¿verdad? Y no vamos a entrar, dice Jesús, a discutir el por qué. Porque normalmente también nosotros buscamos las causas. ¿Por qué esta persona se me puso en contra? ¿Qué yo le hice?
Entonces vos comenzás ahí a amargarte la vida. Estás comenzando a mover la hiel interna, ¿verdad? Esa hiel que te quema, esa hiel, esa amargura interior, ¿verdad? Y entonces cuanto más vos estás reñamindu, ese como dice la gente, reñamindu, esa es una linda palabra, ¿verdad? Continuamente, reñamindu, hina bebé, reina beari, siempre sobre lo mismo. Entonces, eso también te hace mal. Y Jesús le dice, no, pero déjense de macanear, por favor, no le hagan caso, no le hagan caso. Porque ellos ya quieren reaccionar, vamos a hacerle la guerra, es como decir, vamos a sacar la espada, vamos a pedirle a Dios que le caiga un rayo, que les parta un rayo. Eso es lo que quieren Santiago y Juan. Jesús, no. Él no se inmuta, ¿verdad? Él no se inmuta por esa situación. Porque aquí es la apertura entonces del corazón de cada uno, el cómo le va a recibir a Jesús. Jesús entonces no se va a poner mal por esta razón, porque Él tiene una misión específica y sabe que su misión es llegar a Jerusalén. Por eso en la introducción nosotros habíamos leído eso y decía, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, primer elemento, volver a Dios, este es su objetivo principal. Jesús se encamina decididamente también hacia Jerusalén. Es una decisión, ¿verdad? La decisión de hacer un camino. Estoy yendo hacia mi objetivo. Él hace objetivos. Vamos a Jerusalén. Pero ustedes tienen que recordar muy bien, que ya hemos dicho varias veces en nuestros cursos bíblicos, pero vuelvo a repetir, porque la repetición siempre ayuda, dicen los latinos. Justamente Jerusalén es el lugar donde Dios se ha de manifestar. Y entonces Jesús va decididamente hacia Jerusalén porque ese es el lugar donde Él va a manifestar el amor total, absoluto, ¿verdad? Ese amor de entrega que va a ser también una entrega total y una entrega absoluta, ¿verdad? Al pueblo. Una entrega total y absoluta a cada uno de nosotros, es decir, por la misma humanidad. Y entonces lo otro es secundario. Nosotros muchas veces nos ahogamos, decimos, en una gotita de agua o en un vaso de agua nos ahogamos. Porque ñañamindu ubeaina me miró mal, no me contestó bien, no me hizo caso, no me quiere ayudar, no esto y aquello. No. Es como el agua que yo les decía, ¿verdad? Cuando viene corriendo por esa canaleta. Si hay una roca ahí, en el medio, ¿verdad? En el camino del agua, ¿qué hace el agua? No es que viene, se frena todito, mira ahí el agua y dice, hay una roca. ¿Qué voy a hacer? No puedo pasar. ¡Qué desastre! Esta roca, ¿qué hace aquí? Pero esta roca hay que ubicarlo. ¿Y quién lo puso aquí? ¿Y por qué esta roca aquí? ¿Y para qué esta roca aquí? No, el agua no le preocupa. Viene, ¡pum!, choca contra eso, salta por encima, se va por el costado, pero hace su camino. ¿Por qué? Porque sabe bien, ¿verdad?, hacia dónde está caminando. Tiene su gravedad, ¿verdad? Y entonces el agua tiene su declive, todo lo que vos quieras, ponelo ahí. Entonces solamente para reflexionar y entender que aquí eso es lo que está haciendo Jesús. Lo importante es mirar nuestro objetivo, lo importante es mirar nuestro GPS y hacia dónde estamos caminando. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos. Muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el
dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde la experiencia, ¿verdad?, de la misma iglesia de Israel, pero es Jesús, ¿verdad?, para con los otros pueblos. Es Jesús entonces que se abre a todos los demás. Estábamos mirando desde Lucas que directamente elimina todo aquello que puede ser simplemente un encerrarse en una secta. Él se abre a la catolicidad, Él se abre a la universalidad siempre. Lucas, este sentido lo tiene bien clarito. Bueno, sigamos entonces aquí. Decíamos en una cierta ocasión, una mujer samaritana se niega a recibir a Jesús y a sus discípulos porque iban camino a Jerusalén. Y como los discípulos pretendían invocar, decíamos, ese fuego del cielo, que caiga el fuego, que les parta un rayo, sin embargo Jesús se los prohíbe. En la parábola también del buen samaritano, es esta la parábola de Lucas que encontramos, estamos en el capítulo 10, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Jesús propone a los judíos un samaritano como ejemplo de misericordia. Imagínense, como ejemplo de misericordia se le propone a este buen, decimos nosotros, samaritano. Dice, es un doctor de la ley justamente el que le está preguntando. Para justificar su intervención, le hace esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita y vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por estos bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así termina el Evangelio. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, no nos quedemos en los pequeños detalles de una parábola, ¿verdad? Sino que lo que nos está diciendo aquí es el accionar, el poner en práctica. Y entonces, aquí ante esa situación también de aquel que invocaba y vamos a tirarle fuego sobre estas personas porque no han convertido, y no, dice Jesús, no. Vos seguís dando testimonio. Vos tenés, ¿hacia dónde va tu GPS? ¿Era aquí tu GPS donde tenías que quedarte? No. ¿Y qué es esto? No, y este era un lugar de pasaje que queríamos descansar aquí, no nos están recibiendo. Bueno, mi hijo, hemos llegado a iniciar, porque allá está todo iniciar, a la joven. Entonces, ahí también, vaya derecho, 5 kilómetros, 10 kilómetros. En este caso, esa María está allá, unos 65 kilómetros, ahí también, allá. Tome a la derecha o a la izquierda, a la joven, durante 65 kilómetros, hasta llegar a Jerusalén, porque ese es el lugar donde tenés que irte. Entonces, tenemos otro pasaje también famoso, el de la misericordia. El único de los 10 leprosos curados por Jesús que volvió a darle gracias era también un samaritano. ¿Se dan cuenta entonces cómo el Evangelio está muy abierto? Jesús en su relación está muy abierto, ¿verdad?, a todos los que están necesitando. El 17:11 nos habla de esta realidad. Dice: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. De nuevo, Jesús que va hacia Jerusalén, joina. Y en ese camino, al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino, ellos quedaron curados y purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta.
y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, el único de los 10 leprosos que vuelve y le da gracias, ¿verdad?, al Señor, es este samaritano. Entonces se dan cuenta que el Evangelio es verdaderamente católico, ¿verdad? Es decir, abierto a aquellos que incluso para ese momento del judaísmo estaba totalmente cerrado, porque ellos no querían saber nada. Había una relación de tirantez que venía ya del 721 o incluso podemos decir mucho antes, desde la división del reino del 931, ¿verdad? Porque ahí existe la división del reino, el reino del norte y el reino del sur, ya con Jeroboam y Roboam, con la división del reino. Ciertamente que después de 210 años, en el 721, con la destrucción de Samaria por manos de los asirios, aquí entonces la rivalidad es mucho mayor. Pero ahora la rivalidad es porque ya no los consideran pueblo de Dios. Porque oye, dice que venían según Segunda Reyes capítulo 17, ¿verdad? Nos narraba eso y nos decía que la política de Asiria, una vez que ellos tomaban un lugar, los deportaban a los hombres y traían otros. Los asentamientos militares, principalmente el cuidado, pero quedaban las mujeres. Y entonces las mujeres los hacían casar con estos soldados. Y desde ahí entonces ya no es una raza pura, ya tiene una mezcla de sangre. Y al mismo tiempo, con todas estas influencias que venían de otras naciones, de otros pueblos, estos otros soldados, ¿qué pasaba en este lugar? Y bueno, en este lugar también se comenzaban a adorar otros dioses, cada uno traía a su pequeño dios. Miremos un poquitito más en el discurso de la misión de los 12. Se les prohíbe visitar las ciudades samaritanas, que ya habíamos dicho, Mateo 10:5. No entren, dicen, los pueblos paganos, porque yo les envié primero les envié al pueblo de Israel. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 42, relata, en cambio, con gran lujo de detalles, el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe y vamos a reflexionar sobre este pasaje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. No tengo miedo.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañi e Nuevo Testamento. Decíamos en el corte anterior que tenemos este pasaje muy lindo de San Juan, capítulo 4, del 1, que termina todo, hasta el 42, de la mujer samaritana. Aquí se relata con gran lujo de detalles el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. La mujer creyó en el Señor como Mesías, ¿entienden? Aquí entonces estamos dando un paso muy importante. La mujer que cree en el Señor como el Mesías. Y a través de las palabras de esta mujer, atención, a través de las palabras de esta mujer también creyeron en Jesús, dicen muchos samaritanos. Muchos samaritanos que creen también a través de las palabras de esta mujer, a ruego de los cuales Jesús se quedó con ellos durante 2 días. Jesús se queda en Samaria, algo que sería imposible. Entonces, ¿cómo es Jesús que se queda en Samaria? A la cuenta. Entonces, con esto nos está diciendo absolutamente que hay una apertura, un catolicismo total, una universalidad total. Esa apertura del corazón, de la mente, ¿hacia quién? Hacia los que verdaderamente necesitan. Primero hay el paso de la mujer, este primer paso de la mujer que cree en Jesús. Hay todo un diálogo que lo lleva a esta conversión. La mujer que avisa a su pueblo, a su gente, todos vienen porque él dice, me dijo todo, y Cuapamba va a ser Yapó, ¿verdad? Refiriéndose a los Baales, o sea, a su Baal, a su esposo, y ese que está contigo tampoco es tu esposo. Ese Dios que está contigo no es el Dios verdadero. Atención. Y entonces me dijo todo. Entonces vienen, ven lo que hace Jesús y ahí le piden, por favor Jesús, vení aquí en medio de nosotros, ven a quedarte con nosotros. Por 2 días dice que Jesús se queda. Es interesante todo esto para darnos a entender una apertura, porque Ñandeco Peala Ñañamun Etajina. ¿Cuál es la relación de Jesús para con los otros pueblos? ¿Cuál es la relación de Jesús para con las otras personas? En este caso es una relación totalmente de apertura, es una relación, ¿verdad?, de respuesta que encontramos aquí de parte de Jesús para con los otros, ¿verdad? En este caso para con los samaritanos. Hay otras sentencias también de Jesús que declaran que en el juicio de Dios los pueblos saldrán mejor liberados que Israel. Sentencias en el que dice, mira que este pueblo que escucha mucho más y cumple la voluntad de Dios, a pesar de que no es el pueblo elegido, pero por lo menos ya pues sacados en duina, hoy cuasejina, y dice que ellos saldrán mejor liberados que Israel. Por ejemplo, dice Tiro y Sidón se habrían convertido si hubieran visto los milagros que Jesús hizo en Corot-Saín y Betsaida. En Corot-Saín y Betsaida. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Si estos milagros se hubiesen realizado, dice, aquí les aseguro que este pueblo se hubiese convertido. Pero para ustedes, ¿viste que se está refiriendo siempre a ese pueblo que es cabeza dura y que no está queriendo aceptar nada más y nada menos que a Jesús? Los evangelios no hablan de hechos prodigiosos de Jesús en estas 2 ciudades. No hay hechos prodigiosos, no hay milagros en estas ciudades. Esta sentencia no ofrece, por tanto, un sumario esquemático, lo que demuestra que es entonces original, es decir, aquí no se necesitó hacer una síntesis de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús realizaba. Entonces, demuestra ser un texto original. Tiro y Sidón pasaban por ser entonces prototipos estremecedores de ciudades impías. Prototipos, imagínense. Son ciudades impías, totalmente fuera de una realidad de la propuesta del Evangelio, de la propuesta que ellos están trayendo, de la propuesta que Jesús está queriendo dejar. Y aún así son mejores que las ciudades de Israel. Entonces, a pesar de que tendrán todos sus defectos estas ciudades de Tiro y Sidón, están mejor, dice. ¿Saben por qué? Y porque son capaces de escuchar el Evangelio, la buena noticia, y sobre todo están abiertos al mensaje de la salvación. Y eso hace que Tiro y Sidón sean mejores ciudades que incluso las ciudades de Israel. Porque la ciudad de Israel, que se creía santita, que
creía cumplir todo al pie de la letra, ¿verdad? No, nosotros hacemos y están las leyes y cumplimos así, cumplimos asado. Sin embargo, lo esencial y lo fundamental no lo están haciendo. Adherirse a Jesús. Creer en el Hijo que Dios ha enviado. Y este es entonces, vamos a decir así entre comillas, el gran pecado, ¿verdad?, de Israel. El encerrarse en sí mismo, el confiarse plenamente simplemente de sus leyes, simplemente de la Torá. Y nosotros decimos, no, pero nosotros estamos viviendo, nosotros estamos haciendo así tal cual como dice la ley. Pero no le estamos dando la vida, lo esencial, esa conversión que proviene del corazón. Porque toda ley y todo aquello que nosotros vivimos desde una institucionalización, porque esta es una institución, ¿verdad? Las leyes, las reglas nos demuestran también una organización buena de una institución. Pero son reglas, normas, Torá, que nos tienen que ayudar a vivir libremente en una respuesta hacia Dios, hacia los hermanos, en una ley abierta a los demás. Porque una vez nosotros nos plagueamos o nos peleamos por detalles realmente de lo que estamos diciendo que son normas o leyes, ¿verdad? Que dentro de toda institución es necesaria. Yo suelo poner ese ejemplo así sencillo, por ejemplo, el recibir la comunión en la mano o en la boca, ¿verdad? Que muchos se pelean por eso, pero así directamente en el WhatsApp. No, pero esto, no, pero aquello, y te quieren justificar con esto, y te traen dichos del Papa y dichos de esto, de aquello, sacados así fuera de su contexto, ¿verdad? Porque queremos simplemente argumentar lo nuestro, y sin embargo sabemos que dentro, si es que vamos a ir también por la ley o por lo escrito, la Iglesia permite las dos posibilidades. La Iglesia permite las dos posibilidades. Y entonces nosotros somos entonces lo que nos estamos queriendo volver los patrones. Entonces no somos universales, no somos católicos, nos estamos abriendo a las posibilidades que apunta sobre todo a la conciencia, porque es la persona en su relacionamiento con Dios, ¿verdad?, que tiene que abrirse a la gracia de Dios. Nosotros, el Evangelio después dice, digan al final, somos simples servidores que hicimos lo que teníamos que hacer. Queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.